Okay. There comes a time. Truco o Trato, el programa de Víctor Lenore en Subterfuge Radio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Truco o Trato, el programa de entrevistas de Radio Subterfuge. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Santamaría, que es profesor de Teoría del Arte en la Universidad de Salamanca y que acaba de publicar el libro Un lugar sin límites, música, nihilismo y políticas del desastre en tiempos del amanecer neoliberal, en la editorial ACAL. Muchas gracias por venir, Alberto. Muchas gracias por invitarme, Víctor. Bueno, yo diría que Alberto es uno de los mejores ensayistas sobre cultura que tenemos, junto con Fernando Broncano o con Iván de la Nuez, que es prácticamente una garantía comprar un libro suyo de que te va a contar algo sustancial y que te va a hacer pensar y cuestionar tus puntos de partida, digamos. Aparte de este libro, ha escrito otros muy interesantes. Podemos destacar Paradojas de lo cool o La vida me sienta mal, que es un ensayo muy brillante sobre el romanticismo, que cambia muchas de las preconcepciones que se manejan en el mundo cultural, o Alta cultura descafeinada sobre el mundo del arte, que también a mí me parece clave para entender muchas de las cosas que están pasando y muchas de las cosas que aceptamos sin pensarlas mucho. Pero en este libro, Un lugar sin límites, tiene mucha centralidad la década de los años 70, ¿no? Tú cuentas que es el momento donde cuajan las propuestas de los 60 y que le ves paralelismos con la época actual también. ¿Nos puedes contar un poco, para empezar, por ejemplo, cuáles son esos paralelismos? Lo primero, muchas gracias por tus palabras. En comparación con Broncano, me parece fantástico, fue mi profesor además, o sea que es un lujo. Que, bueno, este libro, la relación, el paralelismo entre los 70 y la actualidad, tiene un eje que para mí es interesante, que en parte es un poco el hilo de fondo, que no está, digamos, contado expresamente, pero que hila algunas de las ideas, y esa relación en que los años 70 podríamos decir que es el momento de los lloros perinatales del neoliberalismo, ¿no? Es decir, el momento en el que el neoliberalismo está llorando porque están haciendo, y ahí el punk, la música disco, el heavy metal y demás son unas respuestas culturales a ese contexto de consumismo, ¿no? Nosotros vivimos la estela de eso y nosotros estamos quizá en el momento de putrefacción del neoliberalismo, ¿no? Entonces, son como dos ejes de un mismo periodo que me parece interesante ver un poco ahí, porque en ocasiones tendemos a hacer, la historiografía lo suele hacer mucho, dividir las décadas como si fueran departamentos estancos, los 70, los 80, los 90, los 2000, ¿no? Y no es así, evidentemente. Hay hilos que se conectan, formas que desaparecen, que vuelven. Es decir, no es tan claro que la historia fuese una serie de cajones estancos, ¿no? Y entonces a mí me interesaba, sin nombrarlo, percibir que muchos de los problemas culturales que tenemos hoy en día proceden de ese momento de nacimiento, de ese choque entre el neoliberalismo y su relación con los procesos críticos de la cultura. Sí, tú, esto de que las cosas son más complejas de lo que parecen, tú citas a Cal Polanyi, ¿no? Como que la oposición al capitalismo, al sistema, el sistema necesita la oposición para sobrevivir, porque si lo llevas al extremo, pues sería un sitio invivible, y cosas como los Ramones, Richard Hell, Iggy Pop hacen como más soportable y dan un contrapunto que el sistema puede incorporar o recuperar, ¿no? Sí, uno de los grandes descubrimientos de ese momento neoliberal de los años 70, después de mayo 68, es el descubrimiento del neoliberalismo de que la mejor forma de desmontar algo no es enfrentarse, sino programarla mucho. Yo creo que es uno de los grandes momentos fascinantes de la historia de la cultura y gran momento de iluminación del capitalismo, ¿no? Es decir, ese momento en el que lo vivimos hoy en día, por eso digo que hay una estela con nuestros días, ¿no? Ese momento en el que el punk no es que cuando hay mucha gente que dice, no, el punk se vendió rápidamente, el punk se vendió y está en las camisetas ahí en H&M de los Ramones, ¿no? Es cierto, pero no es que el capitalismo viera en el punk, por ejemplo, una forma de mercantilizar fácilmente, sino que la mejor forma de desactivar el mensaje destructivo que traía el punk era llevarlo, trasladarlo hacia el mercado y programarlo mucho, ¿no? Es como cuando uno repite mucho una palabra que acaba de perder el sentido, ¿no? Pues es una táctica que se ha empleado constantemente en la historia de la cultura de los años 70 hasta la actualidad. Es decir, lo vemos en el street art, lo vemos en muchas disciplinas culturales, ¿no? Mucha cultura es la mejor forma de acabar con muchos principios culturales de carácter crítico o oposicional, ¿no? A ver, yo creo que de las
como de los hilos más interesantes que hay en tus ensayos es este de la creatividad, ¿no? Cómo usa el sistema la creatividad para justificar la desigualdad. Has estudiado mucho, por ejemplo, como el discurso de la Fundación Botín, ¿no? Del arte, que eso es más o menos lo que estás contando, ¿no? Sí. Bueno, ahora Ana Patricia Botín está muy activa, parece casi una especie de icono woke, ¿no? Pero no es muy creíble, quiero decir, tampoco es que haya tenido una recepción así muy entusiasta. ¿Cómo ves? ¿Crees que es fácil de hacer esto? ¿Que va a haber un problema de credibilidad? Tiene un límite, ese es el problema. Creo que a ver, en los años 2000 ha funcionado muy bien este modelo, que ya lo presagiaba en su momento Hayek, ¿no? De eso de las palabras comadreja, ¿no? Es decir, cojo una palabra de mi oposición, por decirlo así, la vacío de significado y lo utilizo, ¿no? La creatividad o la imaginación al poder, que es el típico expresión de los situacionistas en el mayo 68, ahora no nos extrañaría que estuviera en el BBV, la imaginación al poder, ¿no? Ese cambio, ese uso de las palabras. Sí. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué está sucediendo? Que esa absorción tiene un límite ya. Hay un momento en que no puede ser más creativo, ¿no? Ese momento en el que se pide que para una plaza de fontanero o de lo que sea hay que ser creativo y no sé qué, y ¿dónde aprendo yo a ser creativo, ¿no? Ese discurso va a tener un límite y ese límite está teniendo lugar en estos momentos cuando ese discurso está empezando a caer, ¿no? Porque claro, cuando se llegan las crisis, cuando se llegan estos elementos, esos discursos ya no generan tanta adhesión como estaban generando entre los 2000 y hace unos pocos años, ¿no? Bueno, digamos, el apogeo de esto fue entre digamos, el 82 y el 92, claro. Digamos, ¿no? Como en la gran fiestón del pero en rey del neoliberal. España ha tenido una eclosión muy fuerte en los 2000, sobre todo en España, ¿no? Sí. Una cosa que me llama la atención leyendo el libro, donde yo creo que los oyentes de Radio Subterfuge lo van a disfrutar mucho porque están Ramones, Richard Hell, Iggy Pop... pero una cosa que pensaba es que somos una generación que creció totalmente anglosajonizada, ¿no? Prácticamente el único grupo del que hablas de aquí es la banda trapera del Río. Sí, es uno de los, digamos, elementos que yo mismo me doy cuenta en el propio proceso de escritura, en lo que es la formación sentimental, ¿no? La formación, yo crecí en un barrio obrero del norte de España y allí lo que escuchaba fundamentalmente, yo creo que en mi barrio fundamentalmente Judas Priest, era un poco una de las bandas sonoras. Y música muy anglosajona en general, ¿no? Y luego también cuando llegó el tema del punk y la banda trapero ya cuando era un poco más mayor, ¿no? Pero sí que es cierto que ese elemento anglosajón está muy presente, pero yo creo que también sirve para comprender ese años 70, ¿no? Por eso introduje la banda trapera del Río. Quizá en España, como casi todo, muchos de los momentos vienen en esa época, porque hoy en día creo que es distinto. En esos momentos sí que iba un poco al rebufo de muchas transformaciones que vienen después, a que veníamos también del franquismo, a otros elementos, ¿no? Pero sí que también, es decir, a mí me interesaba, por ejemplo, traer a colación el heavy metal, por ejemplo. Que no lo menciono mucho en el libro porque sí aparece, ¿no? Que es uno de los, por ejemplo, ayer lo discutía cuando estaba en otra charla, la desaparición del heavy metal, por ejemplo, en los discursos de los estudios culturales o de los estudios de Mark Fisher, por ejemplo, ¿no? Sí. Que me interesa y me gusta Mark Fisher, pero cómo el heavy metal no aparece en ningún momento en su discurso. Y cuando aparece es una especie de condescendencia menor. Pero pensemos que el heavy metal, desde Iron Maiden, desde mediados de los 70 y otros grupos, cala muy hondo la clase trabajadora inglesa y el mundo rural. Es decir, que el heavy metal es un punto de conexión muy interesante en el mundo rural y el mundo urbano. En Inglaterra y en España sucedía. Cuando llega el heavy metal también hay esa conexión entre lo urbano y lo rural que quizá el punk no tenía del todo, ¿no? Que es muy o la cegazón también con la música latina, ¿no? Por ejemplo, que es muy interesante, ¿no? En mi caso yo he tratado de estudiar los años 70, ese momento de eclosión, digamos ese punto de choque, ¿no? Entre el surgimiento de estos movimientos y el auge del neoliberalismo, ¿no? Sí, yo cuando leo tus libros me da la impresión de que tú miras con bastante simpatía la contracultura. Yo siempre lo he mirado así también, aunque cada vez con la edad me voy haciendo más escéptico, pero recuerdo que uno de los momentos en que para mí me dio que pensar fue uno de la biografía oral de la banda trapera del Río, donde Murphy Gray cuenta que ellos tenían la costumbre de tomarse un ácido y que siempre acababan en el metro, en la boca de metro, un boca de metro de Cornellá, riéndose de los trabajadores que se levantaban temprano para ir a currar, ¿no? Pero que uno de esos días en que hacían este ritual se dio cuenta de que una de las personas de las que se estaba riendo era su padre, ¿no? Entonces eso es como, para mí fue un poco como... La contracultura tiene mucho de eso, como de reírte de alguien que no ha tenido acceso
a ciertos enfoques y a cierto consumo sofisticado y que es muy mal rollero. Bueno, Murphy Gray dijo que después de eso se replanteó muchas cosas que pensaba, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto? Ahí está un tema, por ejemplo, Murphy, y lo cuentan Murphy y demás, que vienen de la clase trabajadora, que decir que es muy curioso ese elitismo, ¿no? hacia adentro. Y la contracultura, claro que ha habido evidentemente esta visión elitista, ¿no? Y los que crecimos en los finales de 80 o primeros 90, cuando piensas en ese momento que yo viví también, es cierto que bebías con cierta distancia. Por ejemplo, yo recuerdo, yo en Cantabria, esa distancia con respecto al folclore, ¿no? Que me parecía como, ¿no? Y eso que luego, claro, te arrepientes, no, lo revisas, ¿no? Revisas en tus conceptos. Pero sí que hay un cierto elitismo desde la contracultura de determinadas formaciones culturales o determinadas visiones de la cultura. El caso, por ejemplo, Murphy Gray está más orientado hacia una relación entre ese tema de las drogas y la clase trabajadora, que sería un tema, que es un temazo, la relación entre la cultura, la contracultura, las drogas, la clase trabajadora. Pero también me interesa también el elitismo inverso, ¿no? Es decir, cuando determinadas visiones que critican la contracultura lo hacen desde la idea, inconsciente quizá, de que la clase trabajadora, por ejemplo, no va a poder apreciar a Mahler, por ejemplo, o Stravinsky, ¿no? Es decir, hay como dos... Es muy difícil ponerse en una posición externa a los problemas culturales, ¿no? Porque quiero decir, la idea sería que hubiera una especie de compenetración de elementos, ¿no? Pero ahí entraríamos ya en otro lugar, ¿no? Pero sí que es cierto que la contracultura ha desarrollado estrategias tanto de desprecio, de elitismo, como de contraelitismo. Es decir, esos procesos están dentro de la propia historia. Y luego, cuando el punk, a partir del 79, entra en otro nivel, ya juega en otro elemento mucho más elitista, claro. Sí, hay partes muy poéticas y muy bonitas en tu libro. Por ejemplo, hablas un poco de los rituales en directo de Iggy Pop, ¿no? De estas... esta especie de ser una especie de Cristo sangrante, pero que es una especie de religiosidad sin misticismo, ¿no? Religiosidad del vacío, creo que dices, o algo así parecido. ¿Nos cuentas un poco por qué te parece significativo de los directos de Iggy Pop y de esa forma que tenía tan diferente de actuar sobre un escenario? Iggy abre una brecha a finales de los 60 que creo que es fundamental, y es la desmitificación, por un lado, del cuerpo, ¿no? La forma de comprender el cuerpo en la acción. Pensamos que cuando haces esas cosas están los Beatles ya no, pero ahí todavía hay una Beatlemanía y un contexto mucho más naif de la visión y él. Y me interesa, por ejemplo, la idea de Iggy, del misticismo, el cuerpo y demás, cómo él, por ejemplo, explica, y lo explica muy bien, yo creo que en el ¿cómo se llama? En el documental este de Jim Jarmusch, es el documental de los estudios, cuando cuenta que a él le fascinaban los payasos en la infancia. Yo cuando leí eso, me pareció muy interesante porque es una cosa que cuento en el libro que también está en el romanticismo, ¿no? O sea, que en el romanticismo el tema de volver a la infancia, volver a ser niños, el romanticismo tiene un punto más naif, incluso, más espiritual, y en el punk es una relación con la infancia mucho más destructiva, ¿no? Yo quiero volver a ser niño, para volver a ser niño tengo que destruir todo lo que soy como adulto, ¿no? Y ahí está el cuerpo, las drogas, todos los elementos autodestructivos vinculados al cuerpo. Y otro elemento muy interesante de Iggy, porque eso lo cuenta Angie Bowie Por favor, mátame, y en otro sitio lo cuentan, a Iggy le fascinaba Nietzsche, que es una cosa muy curiosa. ¿No? Cuenta Angie Bowie que siempre Bowie estaba leyendo a Dostoyevsky, Nietzsche y esa mierda. Literalmente decía Angie Bowie. Y hay un momento que está en YouTube, el vídeo en un programa de televisión, de estos de un Saturday Night, cosas así, está contando el pregunta al presentador, ¿no? ¿Tú sabes lo que es la diferencia entre Apolinio y Dionisiaco? Les pregunta así en la televisión, ¿no? Y Iggy explica que en su arte hay elementos dionisíacos, ¿no? Si juntamos el nihilismo, lo dionisiaco y esa idea de infancia, tenemos ahí un núcleo de finales de los 60, principios de los 60, muy interesante para comprender de dónde luego vendrá el punk, entre otros elementos, con New York Dolls, con el tema de la cuestionación del género, de la identidad, o la idea de que cualquiera puede hacerlo, ¿no? Que nacen de esa idea de infancia autodestructiva, que creo que es muy interesante para comprender ese contexto histórico que se enfrenta a las transformaciones sociales y políticas de Detroit, el paro, etcétera, etcétera, ¿no? Te iba a preguntar, también es curioso observar el punk ahora, no solo la decadencia de ciertos ídolos, sino por ejemplo en Capitán Swing publicaron un libro de un periodista británico que hablaba de cómo la generación del punk era la que había votado no en el referéndum del Brexit, ¿no? Que habían decidido separarse de la Unión Europea y que yo creo que el autor lo interpretaba como de joven era antiautoritario, no me oponía al sistema y ahora me opongo a que me controle la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo ves
ves esta traída al presente? Claro, es un punk? debate Sí. muy interesante porque, claro, hay muchas vetas de eso, ¿no? Muchos nervios para explicar esa cuestión. Por un lado estaría la idea que ¿no? Que hay muchos tipo Johnny Rotten, ¿no? Y demás que han derivado en la idea de el punk es antisistema y es antiautoridad, por lo tanto todo lo que implique autoridad es mi oposición, ¿no? Pero esa es una vía, pero luego hay otra, creo, parte importante a ver, dicho de otra forma, los punks de los 70 en buena medida han envejecido muy mal. Creo que algunos de los mejores que han envejecido son los que se han callado, tipo Mick Jones y demás, que se han retirado y han hecho, ¿no? O, por ejemplo, Biff Albertine, que creo que es muy interesante algunas de las cosas. La biografía tiene sus puntos interesantes, ¿no? Pero muchos han puesto idea del antisistema, ¿no? Y ha habido casos, yo creo que es lo que se mantiene el espíritu del punk no es simplemente ir contra el sistema, sino cuando el sistema nos utiliza como herramienta, por ejemplo, de consumismo, ¿no? Hay un elemento que está detrás del libro también y que tiene referencia de Ballard, ¿no? J.G. Ballard es muy importante en muchos momentos de la parte filosófica, ¿no? Del punk, ¿no? Y a mí me gusta esta idea de Ballard cuando Ballard dice que en los años 70 lo que se produce es un desarrollo del consumismo, que el consumismo lleva al aburrimiento, el aburrimiento lleva a más consumismo lleva a más aburrimiento lleva a deseo lleva a violencia lleva a fascismo, ¿no? Ese eje, ¿no? Y yo creo que la idea no es o lo que he interpretado yo del punk no es simplemente una especie de el sistema como autoridad, sino el sistema como herramienta de consumismo, ¿no? Y creo que hay consumir y si nos fijamos el tema del aburrimiento es fundamental para el punk. Es decir, el no fan es una cosa que está muy recurrentemente en el punk. Que el punk tiene este elemento infantil crítico, que es muy interesante y creo que más me interesa a mí del punk. Obviamente, evidentemente se puede entender también el punk como eso, como contrasistema, por ejemplo. Luego está la parte del anarcopunk, ¿no? Crash y demás, que ya sería otra línea mucho más crítica, claro. Sí, muy más crítica y más... antifascista, etcétera, sí. etcétera. Y una idea que recoges muy interesante en el libro, que yo creo que es central, es como los punks como hippies sin padres ricos, ¿no? Eso a mí me parece fascinante, porque realmente, aunque tú recoges un testimonio que lo formula muy bien, es una sensación que vas teniendo cuando lo lees, pero que hacía falta formular, yo creo, de una forma tan clara, ¿no? Sí, ese texto de Ed Sanders, además, que Ed Sanders podía también estar vinculado a los mundo hippie, es decir, que es un poco también autocrítica en muchos sentidos, ¿no? La idea de que los hippies tenían salida, ¿no? Mientras que hay la frase maravillosa de ese texto de Sanders cuando dice que los punks están todos atrapados, no tienen salida de ningún tipo, ¿no? Ese elemento estaba muy presente en el pre-punk, por decirlo así, de Iggy, el New York Dolls y demás. Si nos fijamos, ¿no? La diferencia básica, ¿no? En música, ¿no? Entre el Born to be Wild y el Born to Lose de Johnny Thunders, ¿no? Es el bajismo de los 60 y el Nacido para perder, ¿no? De Johnny Thunders o los Dead Boys con el sonido... O sea, que decir, esa diferencia es importante. Y como en el punk hay una desconfianza tanto ante el progresismo que se vendía, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, el tema del bienestar, etcétera, etcétera, que íbamos en una especie de cohete hacia la prosperidad más absoluta, ¿no? Y que se dan cuenta en los 70 que eso no funciona. Es decir, hay una especie de crítica a esas promesas incumplidas y al mismo tiempo hay una desconfianza con respecto a la paz y el amor de los hippies. Es decir, ese es un elemento nutricional también del punk, ¿no? La desconfianza entre los dos modelos que se mostraban, el de la contracultura y el de la cultura dominante, ¿no? Y es muy interesante esa perspectiva del punk. Sí, es verdad que muchos punks acabaron como con discursos esperpénticos, pero los hippies acabaron como posiciones de poder en el sistema, quiero decir, pues en empresas de Silicon Valley o en ¿cómo se dice?, gabinetes de publicidad, sí. Y todo eso, ¿no? Que es una forma menos esperpéntica, pero mucho más dura de terminar claro. De romper con tus sueños o promesas de juventud, como quieras llamarlo. Sí. ¿No? Y los hippies además tenían en buena medida, si lo simplificamos mucho, evidentemente simplificándolo mucho, diríamos que los hippies tenían un proyecto, una especie casi de utopía, pero en el punk no hay. El punk era autodestructivo, es decir, entonces claro, los hippies trataron de resituarse en el contexto. La mayoría del punk acabaron muy mal, es decir, que es uno de los grandes, ¿no? Si simplificamos mucho sería un poco esa distancia, ¿no? Bueno, pues te voy a pedir que cojas una de las preguntas incómodas y me la pases para que te la vale. lea. Bueno, pues te quería preguntar hace poco, el año pasado, se cumplieron 10 años del 15M, que ha sido
mucha gente esperábamos que aquello fuera un cambio, alguna forma de cambio sustancial, y al final ha acabado siendo un catacroker de dimensiones épicas. Me gustaría saber cómo lo llevas, cómo lo enfocas, cómo lo analizas. Bueno, el 15M ha derivado en esta desafección brutal en la que estamos sumidos. Yo creo que hay que ver también la parte positiva que agitó elementos que estaban ahí más o menos reprimidos, o no sé si reprimidos, por lo menos dormidos, ¿no? Y de alguna forma activó algunas cosas, introdujo algunos elementos discursivos distintos. Incluso, lo comentábamos, incluso activó el mercado editorial de los ensayos, ¿no? En los últimos 10 años el tema del ensayo ha sido una... No quiero decir que tenga que ver el 15M, pero sí que hay en ese contexto, ¿no? Pero sí que es cierto que de todo aquello lo que ha derivado es una situación de desconcierto y de desconfianza enormes. Quizá más de la que había antes del 15M, que es muy curioso, ¿no? Y es lo triste, ¿no? Porque yo creo que tendemos siempre a un equilibrio, ¿no? Es un poco el problema que tiene, ¿no? Esto lo he contado varias veces, lo contaba Marx, fijaos, en 1854, cuando escribió sobre España, le fascinaba la idea de España como España revolucionaria, ¿no? Dice, España tiene causas, motivos, fuerza para hacer la revolución, pero no sabe hacer revoluciones en 3 días, como en otros sitios. Empieza la revolución, empieza a haber distintos, empieza a haber movimientos, empieza a desinflarse, tal. La burguesía empieza a controlar los tiempos y cuando hay elecciones la gente vota a la derecha. Eso lo explicaba Marx de España en 1854. Impresionante, realmente. Dice, ¿por qué? Porque España no sabe hacer revoluciones. Tiene toda la fuerza del espíritu, pero tiene una burguesía que sabe muy bien controlar los tiempos del cambio político. Y creo que seguimos en la misma estela tantos años después, ¿no? Pues al hilo de esto te voy a preguntar. A mí hay otro teórico así del arte que me interesa mucho, que es Iván de la Nuez, que en sus artículos, cuando habla del 15M, por ejemplo, yo creo que muchas veces insinúa más que lo dice, pero la idea de que fue una especie de convertir la revuelta en una performance, ¿no? Y, por ejemplo, la conexión con el Reina Sofía, cuyo director dijo esto de que el 15M era la mejor obra de arte del año, pues parece como una especie de estetización de las respuestas políticas que me parece como entre muy sofisticada y muy perversa, ¿no? ¿Tú qué opinas tú con eso? Sí, bueno, yo creo que evidentemente el arranque, ¿no? O sea, no podemos encerrar el 15M en una performance como tal, pero sí que ha habido un uso muy performativo del 15M, ¿no? De hecho, yo recuerdo algún texto que se comparaba al 15M con la estética relacional de Bourriaud, ¿no? Sí, que había, en el propio momento del 15M, ¿no? Sí. Y, bueno, pues me parece un poco exageraciones, ¿no? Y de alguna forma es curioso cuando, queriendo politizar el arte, se despolitiza la vida, ¿no? Ese eje en muchas ocasiones está detrás de muchos discursos, ¿no? Yo creo que el 15M tuvo mucho elemento performativo, pero también performativo en sentido positivo, que trajo algunos debates. Enriqueció el debate político, enriqueció mucho el debate político, pero también destruyó en consecuencia muchas mentes lúcidas que se han quedado por el camino en el debate político en España. Sí, ¿a qué tipo de...? No voy a decir nombres. No nombres, pero ¿qué tipo de perfil te refieres? Perfil, gente... Bueno, todos sabemos que el desarrollo de Podemos provocó un alejamiento enorme de gentes con una cabeza que estaban ahí dentro que podrían haber aportado mucho más al debate, ¿no? Y cómo el propio modelo político institucional devoró a esa gente o destruyó o alejó, ¿no? Y que es una pérdida también para la política. Me refiero, no solo hablo de cabezas intelectuales universitarias, sino gente de la clase trabajadora que bueno, yo conozco gente que estaba vinculada, por ejemplo, a sindicatos de parados y demás, que estuvieron muy vinculados, que tenían una cabeza muy bien amoldada y que tenían un buen discurso y que esa gente se fue alejando. O sea, se vio expulsada, ¿no?, de ese contexto político. Entonces, por un lado, activó el discurso, pero por otro, vació de un cuerpo que hubiera sido muy interesante para el desarrollo del país, vamos. Sí. Hombre, hubo esto daría para mucho más. Sí, ya. Has dado otra pregunta sobre eso. Hubo momentos un poco cómicos. Por ejemplo, yo recuerdo que se organizó una actividad de 15M que era Ocupa el Reina Sofía y se ponían ahí como gente del mundo de la cultura como a protestar por las instituciones del arte cuando realmente la relación que tenían con el museo era de colegas. Claro. O sea, que era una cosa como... Eso, muy performativa. No, con los museos tenemos un grave problema en este país. Con los museos nacionales, sobre todo, un problema enorme, porque nunca ha habido ningún programa político
desde el año 82, que se haya planteado, bueno, ¿para qué queremos los museos? ¿Para qué queremos el Reina Sofía? ¿Para qué queremos el Prado? Porque se ha mantenido como una especie de inercia lo que se hizo en la transición a partir del 80 y se ha mantenido un poco el discurso, ha habido alguna variación, ha cambiado cierta parte del modelo, pero no hay un planteamiento más allá de recurso turístico, que no me parece mal, pero se intenta vender una especie de recurso turístico, modelo cultural muy extraño que no acaba de ser creíble. Si la idea es vender muchas entradas, entonces estamos hablando de un discurso cultural distinto, ¿no? Y luego si hablamos de los patronatos, por ejemplo, de los museos, ya entraríamos en otro universo, ¿no? Yo siempre he contado esta anécdota de si nos imaginamos que si en un ayuntamiento imaginamos que entra un dueño de una empresa constructora a decidir qué obras se hacen o qué no, nominal, bueno, sería un escándalo gordísimo de corrupción, ¿no? Pero en el Museo del Prado, el Reina Sofía, tenemos coleccionistas, tenemos galeristas que utilizan lo público para revalorizar su colección privada, ¿vale? Y lo estamos viendo también en el museo, con lo del Reina Sofía en Santander, por ejemplo, ¿no? Cómo se van, que la colección de La Fuente es una colección magnífica, no digo que no, es una colección, yo he trabajado en ella, además se ha utilizado fondos para mis investigaciones, es decir, que es una considero que es una colección magnífica del arte contemporáneo, pero de ahí a que haya que convertir eso en un museo para que tenga alojado, que haya que comprarle, ¿no? Porque ahora se habrá de comprarle el fondo, ¿no? a La Fuente. Una persona que no necesita ese dinero realmente. Es decir, que lo suyo sería donarlo, ¿no? Bueno, pero ahí entraríamos en otros discursos de las políticas del arte que no hemos tenido. Realmente no ha habido unas políticas culturales, no ha habido un movimiento cultural político capaz de tratar de transformar el modelo, la arquitectura institucional en España en la cultura. Precisamente porque la cultura en España vive en un momento de mucha precariedad. Entonces hay un modelo más posibilista, es decir, mejor me callo por si puedo sacar alguna cosa, que también lo entiendo, porque entiendo que si vives de eso, evidentemente tienes que hacer ciertas concesiones, ¿no? Pero es muy complicado la transformación cultural de este país. Sí, es una situación complicada en los patronatos. Además, supongo que están las típicas empresas del IBEX y todo eso claro, también. eso de todos. En la última exposición del Reina, no sé si la patrocinaba Zara, una exposición como era todo totalmente quincemera, no a la guerra, el chapapote, todo eso, y es como una situación un poco entre paradójica e imposible, ¿no? Yo no sé si en 2016, hice una crónica para el diario.es, una crónica sobre... Me dieron el pase de prensa y me metí 3 días con los coleccionistas, ¿no? Y aquello era muy interesante porque estamos hablando de 2015, ¿eh? 2015-2016. 15 o 16 era. No, 2015 yo creo. Bueno, no me acuerdo. Y estuve unos días ahí entrevistando unos y otros, y recuerdo que en una de las charlas decían que lo que más había que hacer era invertir en arte político, ¿no? En arte político, arte social, ¿no? Gente que me decían, aunque no me lo creo del todo, me decía que tenían apartados al mes 35.000 euros para comprar arte, ¿vale? Porque decían que el arte era la forma creativa de acceder a los problemas sociales, ¿no? Es decir, si tú quieres comprender el paro, lo mejor es que un artista te lo cuente, ¿no? Esa era su visión de la cosa. Pero el momento fascinante fue cuando en ese momento, en 2015-2016, alguien decía que lo que había que hacer era invertir en arte relacionado con el 15M. Y hacían los coleccionistas, hace 6 años. 6-7 años de esto, ¿eh? Y me quedé fascinado, porque luego, dando un paseo por Santander, que es una de las ciudades donde más represión, bueno, más no, pero hubo una fuerte represión en el momento del 15M y demás, entré en el Museo Municipal y ya había 2 obras del 15M. O sea, que habían pasado 4 o 5 años, ¿no? Y estoy hablando de hace 6, es decir, que para que veamos un poco cómo se desarrollan estos elementos, ¿no? ¿Esto derrumba a nivel estético, cultural, todo lo que fue el 15M? No, pero muestra muy a las claras cómo las arquitecturas culturales son capaces de ir tomando estas cuestiones, ¿no? Y ahí es algo difícil de cómo buscar los espacios para salirse de ese raíl, ¿no? Que es lo complicado, evidentemente, dentro de un contexto en el que hay una enorme precariedad en el mundo de la cultura. Sí, me acuerdo perfectamente de esa crónica, que estaba muy bien. Hay otros críticos, por ejemplo, Elena Voz Mediano también ha hablado de esto. De hecho, creo que describía una escena en la que un coleccionista millonario rechazaba una compra porque decía que la obra no era suficientemente política, ¿no? No era suficientemente... O sea, son como disfunciones bastante llamativas, ¿no? Me acuerdo también que César Rendueles decía, el sociólogo y filósofo,
decía también que a él le llamaba mucho la atención cómo los grandes intelectuales, pues Judith Butler, Zizek y todo eso, habían acabado hablando en los museos de arte en vez de en los sindicatos, ¿no? Sí. Como otra especie de manera en la que se estetiza una lucha política, digamos. Sí, ¿no? sí. Son elementos muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, porque tendemos, una cosa que está detrás del libro y que he contado muchas veces, tendemos a separar la cultura de la política, muy claramente. Entonces, por ejemplo, cuando protestamos porque Naturgy obra terriblemente en La Cañada, etcétera, etcétera, no nos acordamos que Naturgy es empresa fundadora de MACBA. No sabía eso. Entonces, claro, Naturgy es de la Fundación MACBA. Por ejemplo, que me parece fascinante, pero tenemos que ser coherentes con los propios discursos que se enlazan, ¿no? Esas cosas creo que son interesantes porque a veces nos olvida, ¿no? No, es que, o cuando las becas, las ayudas de la Caixa o la del BBV, ¿no? Es decir, no, es que el BBV que da dinero para el arte no es el mismo BBV que desahucia, por supuesto, no es el mismo. Claro, porque hemos separado la cultura de los problemas sociales y políticos y nos hemos amoldado a ello, ¿no? Yo creo que es un tema que todos entramos en contradicciones, ojo, ¿no? Quiero decir, no estoy diciendo que yo no... Todos entramos en las contradicciones, ¿no? Pero el tema es también ser conscientes de ellas y asumir la responsabilidad una vez que toma esas decisiones, ¿no? Sí, en tus ensayos está claro y en tus artículos que no juzgas a la gente, sino que intentas comprender las contradicciones y tal. Hay una parte muy, muy afilada y muy divertida de tu libro, que es cuando hablas de Superdetective en Hollywood, el taquillazo de los 80 y cómo cada vez que la vas viendo vas descubriendo que tiene más sustancia política, ¿no? Como un policía que viene de la desindustrializada Detroit y llega a Los Ángeles ahí y se da cuenta del mundo del arte, que es la nueva palanca de la especulación capitalista, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Vamos, es que viendo esa película, viendo un poco cómo para el libro, y antes del libro estuve trabajando, viendo algunas películas, me interesaban las tipologías sociales, ¿no? Porque una cosa que tiene el cine muy interesante es cómo estabiliza tipos sociales, ¿no? Tipologías, ¿no? Y me parecía interesante, sobre todo en Hollywood, que es una peli de entretenimiento, y que es una peli que yo me he hecho unas buenas risas con ella, que ha envejecido un poco extrañamente, porque yo se la he puesto a mi hijo adolescente y le parece una basura. Yo la vi de adolescente y me pareció maravillosa y me reí un montón, y a mi hijo adolescente le parece una aburrida, lenta. Pero bueno, primero la idea de un policía negro de Detroit, ¿no? Es decir, ya clase va, aunque sea policía, es negro y es en Detroit, un Detroit que es el Detroit, pues eso, de la pobreza, del desempleo, que ya no tiene el poder como industria automovilística porque ha entrado el mundo el Japón como, ¿no? como competencia, ¿no? Y tal, y cómo esta persona acaba en Los Ángeles, ¿no? Y cómo en Los Ángeles, de alguna forma, ese contexto de la costa, el arte es el nuevo momento, ¿no? Porque es curioso que una película donde el tema de los traficantes, el tema de la policía y demás, que en lugar de situarlo en gente que trafica con coches o tal, sea el arte, porque nos fijamos en una película en la que es la galería de arte es el núcleo de la película, ¿no? Y me interesaba además mostrar cómo en esa película se muestra el retorno de la pintura, cosa que pasa en los 80, es cuando el arte se despolitiza a finales de los 70, en los 80 la pintura retorna como magia, ¿no? ¿Qué pasó en Arco? En Arco en el año 82 el eje fue la pintura, cuando en los 70 había sido parte del arte conceptual la fuerza que había dominado, ¿no? Y me interesaba esta imagen de retorno a la pintura y cómo un personaje como Axel Foley entra y se queda fascinado por el arte de los primeros 80 que no tenía ¿no? Que no entendía lo que estaba pasando en ese contexto y cómo era el eje de la pintura. Y luego la otra película es la de Martin Scorsese, Las historias de Nueva York. Sí. Porque claro, son los dos ejes que cuento en el libro. Uno es esta sorpresa del retorno de la pintura, y no solo retorna a la pintura, no solo se vuelve a hablar de pintura despolitizada, sino que había que acompañarlo de un nuevo héroe, ¿no? Que era el pintor atormentado bohemio completamente despolitizado, que en la película es Nick Nolte, ¿no? Sí, macho alfa, el macho alfa de la pintura, ¿no? Que había que recuperar esa idea de Jackson Pollock, de el héroe como Picasso, ¿no? Había que recuperar esos modelos que recuperan el neoliberalismo a principios de los 80, ¿no? Y que es muy curioso cómo en la música también se intentaba, pero en la música era más difícil de hallar, porque había otros modelos, ¿no? Pero la idea era recuperar esta idea del misticismo de la creatividad, que el punk había ido en contra de ese misticismo de la creatividad, ¿no? Porque el punk era básicamente no saber tocar, ¿no? Porque eso lo cuenta muy bien Biff Albertini y otros autores en las biografías, ¿no? Las biografías, una cosa que tiene el punk, por ejemplo, es que nunca podrá haber una historia
certera, analítica, verdadera del punk. Nunca. Porque el material que tenemos son las memorias y las historias orales que podemos calcular que, por lo menos por decir una cifra, el 20-30% es mentira. Sí, exageraciones. Pero exageraciones, o mentiras sí. O exageraciones, ¿no? Sí. Pero también hay que aceptarlo, ¿no? Porque Matthew Borley, que es un autor que ha estudiado mucho el punk, no utiliza eso. Porque considera que como no es verificable, científicamente no se puede usar, ¿no? Claro. Vale, tienes razón. Pero yo considero que no, que también hay que utilizarlo, porque parte del punk claro. tiene que ver con esas mentiras, con esas exageraciones, con esos juegos, ¿no? Y recuerdo en la biografía de Biff Albertine cuando cuenta, ¿no?, cómo entró Paul Simonon en los Clash. Cuenta ella que Mick Jones le dice, bueno, he encontrado un tío que es Paul Simonon, que es guapísimo y tal, va a empezar a tocar el bajo y tal, ¿no? Y le enseña y dice... Cuenta la historia, ¿no?, de que se acerca Mick Jones a Paul Simonon y le dice, ¿quieres entrar en mi banda? Y dice, pero si no sé tocar. Dice, da igual, que tienes una pinta cojonuda. Pues una historia de una agencia de modelos. Claro, de los 80, y así entró, porque lo importante, claro, eso lo cuenta muy bien. Te lo contaron en el libro, porque lo importante del punk no es la música exactamente, que es la música, evidentemente, pero, digamos, la música es una consecuencia de una serie de elementos sociales, políticos, culturales previos, ¿no? Por eso digo que el punk es antes una ética que una práctica o una política o una visión trágica, si queréis, antes que una mera práctica. La práctica es una consecuencia de todo eso. No, pero Steve Jones lo cuenta, decía, a mí no nos gusta la música, nos gusta el caos. ¿Sabes? Creo que es eso, es decir, que la música es la única salida que tenemos a todo esto. Por eso con 3 acordes ya va... Sí. A ver, me parece muy interesante esto que hablas de la despolitización de la música, cómo se vuelve a la vieja Torre de Marfil y todo eso, pero también hemos vivido un tiempo en el que parecía que los mensajes políticos ya justificaban una obra de arte, claro, tuviera la forma que tuviera, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que a mí me pareció impresionante. Hace 3 o 4 años me meto en Twitter y empiezo a ver quejas de gente que había trabajado en el Viña Rock, este festival tan punk y de rock radical que se hace por Levante, no me acuerdo ahora la ciudad, Villarrobledo creo que es, ¿no? Y hablaba de lo mal que pagaban a los empleados, ¿no? Y era un camarero tuiteando y decía, es totalmente fascinante estar sirviendo copas como un descosido a 7 euros la hora, mientras Escape están tocando el vals del obrero, cobrando un montón de pasta, ¿no? Decía, es que es una situación que te vuelve loco, ¿no? Entonces... entre la repolitización y no tragarse todo lo que venga como político, ¿qué salida hay? ¿Hay un espacio de autonomía para el arte? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que, a ver, yo lo que trato de ver, lo cuento al principio del libro, es que no podemos pensar que digamos, la creación artística, la práctica artística, está completamente separada de la política, porque no es verdad, está enraizada en el contexto social y político, pero tampoco podemos decir que digamos que está completamente determinada. Es decir, hay que buscar un punto de conexión, ¿no? Y una cosa que me interesaban del punk, pero también, fíjate, en este caso también del heavy metal, era la idea de que la práctica cultural en sí misma tiene parte de emancipación política. Quiero decir, lo político no está solo en el mensaje. Está en por ejemplo, esto lo cuentan muy bien muchos filósofos como tipo Rancière y demás, ¿no? La idea de que él cuenta, ¿no?, la anécdota famosa de La noche de los proletarios, ¿no?, cuando cuenta que los poetas proletarios del siglo XIX, cuando después de 16 horas de trabajo en una fábrica de mierda, por la noche se escribían poemas y los publicaban, y eran poemas a las margaritas, a las florecitas, ¿no? Y llegaban los poetas politizados, tipo Baudelaire o tal, y decían, joder, pero escribir sobre el hijo puta que es el jefe, ¿no? Y él decía, no, porque en el momento que escribo poemas no soy un trabajador, me desidentifico con mi rol de trabajador, ¿no? Yo creo que buena parte de la música tenía también esa función extrañamente política. Es decir, el hecho de que alguien de clase trabajadora, un cualquiera, cogiese una guitarra y se atreviese a hacer música, cuando era el contexto del rock progresivo, o sea, que el mero hecho de atreverte a coger una guitarra y tirar 3 acordes y gritar, y que eso fuese música, había un componente, ya no tanto las letras, porque las letras de los Ramones, alguna puede haber, pero tampoco son por letras de una altura política, ¿vale? Pero sí que había un componente de emancipación política en la propia práctica cultural, que a mí me parece muy interesante ese elemento, ¿no? Que no es en todos los casos igual, ¿no? Pero la idea de esa idea de la creación artística como herramienta que te permite desidentificarte con el rol que el poder en cierta medida te asigna, ¿no? Es decir, tú no puedes hacer música porque para hacer música tienes que ir al conservatorio.
por ejemplo. Sí. Es decir, yo conozco gente que les encanta tocar música que no sabe ni lo que están tocando. ¿Es un re? Yo qué sé, es un re. Pero me da igual, ¿sabes? Sí, esto me recuerda a Jean-Luc Mélenchon del partido de izquierda francés, La Francia Insumisa, suele leer poesía en sus mítines y cuando le preguntan por qué, dice, los trabajadores debemos recordar que no somos solo bestias de carga, ¿no? Que somos algo más, eso es como... Sí, al principio hablo del libro este que me gusta mucho, de Patrick Eidenofe, de la poesía de la clase, que cuenta cómo en la formación del concepto de clase hemos olvidado como la importancia que tuvo entre el 30 y el 48 del siglo XIX, la poesía, el canto popular, el folclore, en la forma de hacer el concepto de clase social, de clase proletaria, ¿no? Que decir que lo que cuenta es que hemos olvidado que no podemos reducir el concepto de clase a una base económica, ¿no? Que también el elemento de la poesía, la música, forman parte de la idea propia de lo que es una clase social, ¿no? Y yo creo que el elemento, buscar, digamos, dicho de otra forma, creo que cada época debería buscar su forma de relacionarse con la política. Quiero decir que no hay una fórmula, una ley inevitable para comprender la relación entre arte y política. Cada momento histórico debe buscar la suya, que puede ser más hacia el mensaje o más hacia la forma, ¿no? Y creo que es un hándicap, sí. Que no podemos pensar en términos abstractos la relación entre arte y política, sino que cada época tiene que buscar su relación con ella. Bueno, ahora me doy cuenta que en la introducción se me olvidó decir que eres poeta, un poeta bastante reconocido bueno. También. Me gustaría saber en tu práctica poética, en tu obra, cómo haces para relacionar esto, sí. relación y política. A ver, de hecho, mira, yo empecé a escribir poemas. Yo tenía un grupo de música, ¿vale? Cuando era adolescente y me tocó hacer las letras. Y recuerdo ir al Prica y robar un libro de Damaso Alonso, ya prescrito, o sea que... en aquella época, te estoy hablando del final del 80, en aquella época en el Prica se vendían libros de Damaso Alonso. Hoy dudo que el Carrefour se vendan libros de Damaso Alonso. Y era Hijos de la Ira. Y yo recuerdo leer Hijos de la Ira y no enterarme de nada. Pero de nada, no sabía. Pero me flipaba cómo sonaba todo. Entonces, claro, intenté adaptar los versos de Damaso Alonso a letras punk y no, la cosa no funcionaba muy bien. Pero me quedé con eso. Y claro, en mi casa no había libros, mis padres no leían poesía, trabajaban en la fábrica y no había una relación muy directa con la literatura. Y recuerdo ese libro y otro libro de José Luis Hidalgo que me fascinaron, ¿no? Y por eso digo que mi relación con la poesía era hacer poesía en un contexto social en el que la poesía no entraba en los planes de la vida, ¿no? De la vida cotidiana, ¿no? Y a mí la idea de escribir poesía me gustaba por eso, porque bueno, ejercí una especie de autonomía personal a la hora de expresarme, ¿no? Y por eso luego seguí tocando, eso ya sabemos, pero ya no hacía letras, solo tocaba el bajo. Y luego ya seguí con la poesía, ¿no? Y la relación entre poesía y política no es tanto una relación entre el contenido del poema, sino en mi relación con la poesía. Cómo entiendo yo la poesía como una especie de elemento disruptivo con respecto a los tiempos sociales, la forma de entender la vida cotidiana, la forma de enfrentarnos a los ritmos, ¿no? Por eso yo me considero un poeta que escribe ensayos cuando no puede escribir poesía. Y bueno, tú, ya que mencionas tu grupo, tú sufriste una cancelación sí, es verdad, bastante brutal antes de la moda woke, sí. Porque os pusisteis el nombre de una estrella, Rita Irasema, ¿no? Y no le hizo mucha gracia. En 1996 sí. Grabamos yo tenía un grupo que se llamaba Les Vulnerables y grabamos un disco con Paco Loco en Gijón. Sí. Y una noche de fiesta estúpida se nos ocurrió llamar al disco Rita Irasema. Salió a principios del 97. Y empezamos a tocar en locales, por ahí, por aquí, por allá. Y Rita Irasema coincidió, que no sé qué ciudad era, coincidía el Circo del Arte, no, el Circo del Arte se llamaba, no sé cómo se llama el circo que tenía ella, de Rita Irasema, con un concierto nuestro. Habíamos sido tan imbéciles que habíamos hecho carteles enormes. Y entonces y éramos tan ingenuos que habíamos puesto más grande Rita Irasema que el nombre del grupo. Entonces, claro, Rita Irasema lo vio y nos denunció. Y ganó. Y entonces ahí se acabó mi vida de estrella del rock. No llegaría a juicio eso, ¿no? No, claro, no teníamos nada que hacer. Es decir, no había nada que hacer, habíamos usado su nombre. Es decir, sí. Y esto fue en el 97, ya acabó mi carrera de hacer estrellato del rock. En YouTube encontré otro día un concierto y la hostia.
¿Ah, sí? Sí. Vamos a buscar. Bueno, te voy a pedir que saques otras Sí. preguntas incómodas y me las pases. Ah, sí, bueno. Bueno, había una noticia reciente que creo que merece la pena comentarse. Parece que Vox va a tener la Consejería de Cultura de Castilla y León, lo cual parece una cosa como interesante en el sentido de que es un territorio de la llamada España vaciada, con problemas de acceso cultural. Me gustaría saber cómo lo ves, qué es lo que te preocupa de esto, o cuál es tu visión del asunto. El hecho de que Vox coja cultura en Castilla y León no va a cambiar mucho de las políticas que estaba llevando a cabo el Partido Popular en Castilla. No va a haber un cambio sustancial. Puede haber, evidentemente, una especie de mayor presión y mayor recorte hacia determinadas instituciones. A nivel global no va a afectar tampoco tanto, porque también el presupuesto es muy pequeño, ¿no? Pero sí me sorprende, por ejemplo, hablan de la persona que han elegido, ¿no? La persona que han elegido es un catedrático de filosofía de León, que es el director de la Agencia de Evaluación de la Calidad de la Universidad de Castilla y León, ¿no? Es un peso importante, que no tiene un vínculo directo con el mundo cultural, pero sí con la gestión y el poder, por decirlo así, cultural. Allí en Castilla y León, problemas que va a haber, pues se va a hacer más grave el problema con una fundación. Allí hay una fundación que se llama Fundación Siglo, que es la que maneja el cotarro, con una enorme cantidad de chanchullos y líos de aquí y allá. Van a descapitalizar completamente instituciones como el MUSAC, por ejemplo. El MUSAC está en un proceso, de lo que fue el MUSAC a lo que está ahora, es un proceso de pauperización enorme. Entonces van a dejar caer muchos elementos, van a introducir... es una consejería simbólica, entonces van a introducir muchos elementos que les puedan interesar a ellos, que puedan, digamos, permear y generar una adhesión a un discurso tradicionalista en el sentido más conservador del término o más reaccionario del término. Castilla es un territorio así. Y luego a mí lo que más miedo me da, sinceramente, es el modo en el que, si ya de por sí el mundo cultural de Castilla y León, los agentes culturales de Castilla y León estaban con la cabeza gacha y no me muevo por si acaso, ahora va a ser peor. O sea, no va a haber una reacción contra esto. Y a mí es lo que más pena me da del mundo cultural en Castilla y León. El hecho de perder toda, por ejemplo, alguien que se haya significado como progresista, de izquierdista, lo que sea, y que ya veas que aquí ya no tienes mucho que rascar en las instituciones, ¿no crees que puede reactivar? En el sentido de oposición al... Sí, de oposición, como decir, bueno, ya están estos, que no voy a conseguir nada, pues por lo menos voy a articular mi... Eso pasa a veces, ¿no? Puede ser, pero yo veo más el hecho de voy a tratar de portarme bien. Ah, sí. A ver si me cae algo. Ojalá me equivoque, por favor, ojalá me equivoque, porque creo que Castilla no se merece eso, creo que se merece que haya una mayor activación de luchas, de movimientos, y no esa... Es decir, hay una sensación de apatía tan grande que lleva completamente a la aceptación de lo que venga. Y creo que también es una parte problemática. Porque Castilla es un sitio muy complicado, muy complicado, en el que hay muchos poderes, y sobre todo en las ciudades, tipo Salamanca, donde yo vivo, y otros, donde hay una serie de poderes fácticos muy marcados, que quizá en grandes ciudades no puede que también lo haya, pero no se verá tanto, ¿no? En las pequeñas ciudades de Castilla hay 4 o 5 familias que lo dominan todo, completamente todo. En Salamanca, por ejemplo, tenemos solo un periódico, nada más, en papel. Y en ese periódico es el que manda realmente en la ciudad, que es la Gaceta de Salamanca. Lo que dice la Gaceta, quita y pone reyes en Salamanca. Entonces, es muy duro para Castilla que entre todavía un poder más reaccionario a tomar decisiones, ¿no? Porque no es solo Vox ya estaba ahí. Es un contexto social muy complejo, de vaciamiento de la ciudad, de los pueblos, O sea, yo entramos en una etapa que a mí me da pena, pero yo espero lo que tú dices, que haya una especie de movimiento, ¿no? Ojalá. Sí, y bueno, hablabas en Twitter hace poco también de cómo la capitalidad europea de Salamanca fue algo negativo más que positivo, cuando se supone que el sector cultural espera esto como agua de mayo, por lo menos la mayoría del sector cultural espera esto como ¿lo puedes explicar un poco? ¿Por qué te parece que fue negativo? A ver, el tema reside en que en ciudades como Salamanca, como digo, son pequeñas. Quizá en otras ciudades más grandes tiene otro sentido, ¿no? Pero ciudades que son pequeñas tienen un impacto muy fuerte en el elemento alrededor del evento. Es
Sí, entre 2001 y 2003, Sí. ¿vale? Salamanca tuvo un elemento de ebullición. Yo cuando era estudiante en los 90 en Salamanca, Salamanca tiene un tejido alternativo enorme, de espacios, de conciertos, de todo lo tipo, ¿no? El hecho de que se generara un museo, un teatro, sala y tal, provocó que todo se coagulase en lo que hacía la propia institución. Y entonces todos los pequeños movimientos derivaron o desembocaron en acercarme a la institución. Que está guay, que por un lado está guay, pero cuando esa institución dice, ahora voy yo a dominar todo, lo que genera es un clientelismo muy complicado de resolver, porque la gente ya no hay tantos espacios, hay una especie de vaciamiento del tejido cultural, ¿no? Y luego se han quedado 2 contenedores para programar, pero que son espacios muy controlados, tan controlados como, os pongo un ejemplo, como para conectar la pregunta, lo que hablamos antes con esto. En Salamanca, el ayuntamiento, la Fundación Salamanca, que la Fundación Salamanca Saberes es la fundación que se crea en 2002, programa a los chicos del maíz. Sí. ¿Vale? La propia fundación. La Gaceta dice, estos no pueden sale en la prensa, estos no pueden actuar. ¿Qué hace el ayuntamiento? Cancela el concierto. ¿Qué hacen los chicos del maíz? Actúan en la sala Potenkin, recambian el sitio, pero la sala Potenkin, el dueño de la sala Potenkin es de las mismas familias de las que dominan la ciudad. Ah, mira. ¿Sabes? Es decir, que es el problema de estas ciudades pequeñas, en las que es muy difícil. Cancelaron. No, actuaron, Sí. pero al final, es decir, salen ganando todo, o sea, salen ganando las familias que dominan la ciudad siempre. En las ciudades pequeñas pasa esto, no creo que sea solo en Salamanca. En las ciudades pequeñas suele pasar esto, que las 4 o 5 familias que dominan la noche salmantina saben jugar a estos elementos, ¿no? Entonces, estamos muy atrapados por estas dinámicas. Ya hay pequeños, sí que en estas ciudades de Castilla sí que, y hay que señalarlo, hay pequeños espacios alternativos que tratan de salir adelante y tratan un poco de mimar lo que hacen y cómo lo hacen. El problema es que estamos en un momento también muy complicado para desarrollar proyectos fuera del institucional o fuera del dominio ese, ¿no? O el museo que tenemos en Salamanca, por ejemplo, que es un museo completamente abandonado, ¿no? Es curioso el reflejo que puede tener esto en la izquierda, ¿no? Esta censura de derechas a los chicos del maíz. Por ejemplo, cuando Zetangana va a actuar en el Aste Nagusia de Bilbao y las feministas lo cancelan porque las letras de reggaetón o de música urbana latina son machistas, y él hace lo mismo, cobra, porque estaría estipulado, y da un concierto gratis en otra sala de ahí. O sea, es increíble lo popular que es la cancelación con lo mal que funciona. Claro, sí, por eso digo que es lo que... A izquierda y a derecha, quiero decir. Claro, sí, en los dos lados. Eso, por ejemplo, contaba en el libro, ¿no? En los 70 que se hubiera hecho, programarlo 20 veces. Hasta que se vacíe por completo de significado. Hasta que canse. Qué pesado. Sí, totalmente. Y me interesa mucho hablar contigo. Es verdad, hay una despolitización en la cultura, pero no se pueden llegar a un tipo de consensos, no digo en todo, y dejar la lucha política para otras cosas. Por ejemplo, yo creo que la izquierda y la derecha, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, pueden estar de acuerdo en que es deseable una red de bibliotecas públicas. Quiero decir que haya ciertos... Lo digo también porque está de moda en la izquierda esto de que con partidos como Vox no hay que hablar y hay que hacerles una especie de cordón sanitario, cordón democrático. O sea, me gustaría saber cómo ves tú esto. A ver, yo te lo digo desde mi experiencia, ¿no? Desde mi experiencia yo considero que el problema que tiene la derecha es una especie de marcada, por lo menos en el territorio en el que yo más conozco, desafección por lo público, desinterés radical por lo público. Y yo lo vivo y lo he visto desde estar en la AMPA del colegio de mis hijos a la vida cotidiana en una ciudad pequeña, ¿no? Hay una especie de completa desinterés por lo público. Entonces, sí, puede haber un punto de conexión en el tema de red de bibliotecas, pero una cosa que va a tener clara la derecha es ¿qué saco yo de eso? Siempre, ¿qué saco yo? ¿A quién le compro el libro? O sea, estoy convencido, no sé en otras ciudades, pero en la que yo vivo siempre hay un interés por mantenerlo en tanto en cuanto tenga un rédito para uno o para otro lado. Es decir, que el tema sí que es... a mí, el problema que tiene la derecha o la extrema derecha más rancia en ese sentido es que su visión de las cosas está en función de el desinterés respecto a lo público y de qué formas puedo yo rentabilizar esto. Y entonces hay un elemento que es bastante perverso a nivel de cómo se conceptualiza lo público.
Y es enorme el problema y cómo se están eliminando espacios públicos en bibliotecas y demás, que las bibliotecas deberían ser una cosa intocable. O sea, yo creo que una biblioteca pública debe ser una cosa intocable, pero evidentemente no puede ser así. Debería ser, pero no puede ser así en la medida en que cómo están pensadas las instituciones públicas. Es decir, si de alguna forma se pudiera gestionar una biblioteca alejado de estos procesos políticos, sería muy interesante, pero siempre va a ser así. Hay muchas bibliotecas, por ejemplo, que ahora cierran por las tardes porque no tienen presupuesto para poner a alguien ahí, sí. Pero hay presupuesto para cualquier otra chorrada, ¿no? Pues decir, bueno, ya entraríamos en otros debates, ¿no? Pero que decir que esos elementos habría que cuidarlos mucho. Y para terminar, que nos quedan 5 minutillos, yo creo que se ve bastante claramente que la energía de oposición o la energía antagonista se ha desplazado desde la izquierda hacia la derecha, ¿no? Creo que los ejemplos sobran. Veo que estás de acuerdo, me gustaría saber cómo ves tú este desplazamiento y cómo estamos viviendo un momento problemático en la izquierda, en el modo en que la derecha y la extrema derecha están vehiculando un sentimiento de desafección por un lado y sentimiento de derrota por otro o de exclusión, ¿no? Y es problemático porque creo que en la izquierda hay un problema no solo de no saber cómo enfrentarse a eso, sino que también está vinculado a cómo la izquierda se ha relacionado con las instituciones. ¿Qué quiere decir? Es decir, yo considero, desde mi punto de vista, y lo sigo pensando, que me parece un enorme error que Unidas Podemos, por ejemplo, entrase en el gobierno. Creo que es un error enorme que tiene una serie de consecuencias que ya venían de antes, pero ese enorme vaciamiento de las calles, ese enorme vaciamiento de la protesta, que impide en muchas ocasiones enfrentarse a esta situación, ¿no? Por un lado es ese, y por otro lado es que también hay que reconocer que la extrema derecha sabe manejar muy bien los tiempos de cómo sacar cosas y meter cosas en el cajón, ¿no? Y que maneja muy bien esos tiempos. Entonces sigue un tiempo en el que la izquierda trataba de estar atenta a cómo tomar partido y cómo sacar a las calles esos momentos de descontento. Hoy en día no sabe manejar esos tiempos. Y eso es muy problemático y yo creo que viene porque se ha apostado mucho por lo institucional. Se ha apostado demasiado por lo institucional. Yo ahí con mi corazoncito anarquista me tiene atrapado. Entonces yo lo veo como un error garrafal, ¿no? Sí, yo creo que la evolución ha dado mucha razón a los anarquistas, pero de todas formas se podía usar lo institucional sin entrar en el gobierno, por ejemplo, quedándote apoyando Exacto. al PSOE para intentar frenar a la derecha, pero sin darle un cheque en blanco ni convertirte, como ha pasado en muchas ocasiones, en cheerleaders de Pedro Sánchez. Claro, ese es uno de los grandes problemas, de cómo afrontar la institución. No es tanto la institución, porque yo creo que bueno, las instituciones tienen que cumplir su papel, pero el modo en que nos enfrentamos, y eso un poco lo he contado en toda la entrevista, ¿no? Desde los museos hasta cómo hacerlo, para qué hacemos esto, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias por venir, Alberto. A ti, Víctor. Y a vosotros que nos estáis oyendo, recomiendo otra vez leer, que yo lo he disfrutado mucho, Un lugar sin límites, música, nihilismo y políticas del desastre en tiempos del amanecer neoliberal, que habla de toda esa música punk rock a los que los oyentes de Subterfuge tienen tanto cariño. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Oye, disculpa que venga a mover el micro, luego me da cuenta. Me pongo a hablar.